¿Están viendo la diapositiva? ¿Me confirman, mis queridas? ¿Están viendo Sí, la diapositiva? ¿Presupuesto? sí, señora. Bueno, perfecto. Vamos a iniciar entonces esta última clase para poder entender un poco el presupuesto público y la contabilidad pública, partiendo de la necesidad de conocer, siempre he dicho y lo manifesté en la universidad, que para esta asignatura lo primero que tenemos que tenerle presente sería este tema, pero pues el sílabo está programado así y bueno, por eso lo tenemos al finalizar. Desde un inicio de la clase les hablaba que ese presupuesto nacional, dado en el Plan Nacional de Desarrollo, le permite a los entes territoriales poder definir cómo van a ser la ejecución de sus planes, programas y proyectos a través de una política pública clara en los planes de desarrollo territorial. Entonces, ese presupuesto nacional permite a los entes territoriales poder tener una asignación de ingresos y gastos determinados a nivel nacional por los rubros y las categorizaciones de los municipios. Ya saben que las categorizaciones están ligadas a la población que se tenga en ese municipio. El presupuesto público está definido en ese decreto 111 del 96, que es el documento, o sea, se podría decir la normativa principal para poder entender cómo desde el rango constitucional, desde el artículo 345 al 355, se le dan unas herramientas que se materializan en ese decreto. Ese decreto entonces les permite poder determinar a la autoridad territorial de qué manera va a empezar a ejecutar los recursos. Pero esa proyección de recursos se hace por ese presupuesto nacional que baja al presupuesto territorial. Muchos, y siempre lo he dicho desde que iniciamos esta clase, muchos entes territoriales ya empezaron a presentar ante consejo y ante asambleas de rango departamental asambleas y de rango municipal los consejos, ese presupuesto o ese plan de desarrollo que trae ese presupuesto municipal y territorial que va a desarrollar la política pública en estos 4 años. Normalmente estos presupuestos tienen unas transformaciones anuales, pero que la línea del plan de desarrollo es general por estos 4 años, pero el plan del presupuesto se presenta anual. Lo que no esté presupuestado no podrá ser ejecutado, para hacer con más claridad. Se presenta entonces el Plan Nacional de Desarrollo los primeros 10 días de cada legislatura ante el Congreso. Esto estamos hablando del nacional. Sin embargo, existe una diferencia muy marcada en cómo el presupuesto público y el presupuesto que nosotros manejamos desde lo privado, pues se desarrolla en una entidad pública y en una entidad de carácter privado. El presupuesto público, les decía hace un momento, que tiene asidero jurídico, tiene, se podría decir, fundamento jurídico de ese decreto 111. Es aprobado, en este caso, por el legislativo, o sea, por el ente, se podría decir, dinamizador y de control político, como los consejos o como las asambleas, pero que a su vez tiene un desarrollo anual que no puede tener cambios. No es un presupuesto privado que podemos modificarlo de acuerdo a lo que la junta directiva así disponga, sino que por el contrario, este requiere una previa planeación. Por eso, el presupuesto es fundamental en el desarrollo. Mientras que el privado es flexible, se puede ajustar, se hace por 6 meses, por un año, por 2 años, este se hace con anualidad. Además de esto, debemos tener presente, permítanme, que ese presupuesto público tiene que tener una cobertura que está delimitada en ese estatuto orgánico de presupuesto denominado EO, que además tiene todas las coberturas que ustedes ven acá: nación, establecimientos, empresas. En el caso de nosotros son directamente entidades territoriales y sus, que sería el número 7, y sus entes descentralizados, porque pues estamos hablando de la contabilidad del sector oficial desde las entidades territoriales. Que cómo se revisa o cómo se aprueba o cómo se verifica a través de esas
políticas fiscales plasmadas en el POAR, que son lineamientos del COMPES para poder indicarlo. Pero que en mensualidad, como lo vimos también en la clase anterior, se desarrolla por ese plan mensualizado de caja o el PAC, que les permite estimar cómo mensualmente ese presupuesto nacional que ya baja a ser territorial empieza a hacer ejecución de las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo Nacional y que bajan al plan territorial. Es importante que ese presupuesto público tenga cumplimiento de estos 11 principios. Ustedes dirán, pero bueno, los principios son meramente orientadores y yo tendría que indicarles que bajo este presupuesto público, para mí, el principal, aunque todos son importantes, sería el de legalidad, por la necesidad de que no puedo tener algo presupuestado si no está en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, yo no puedo inventarme una línea estratégica de ejecución de un presupuesto si el gobierno central en este gobierno no tiene mirada hacia ese sector. Por ejemplo, si yo les dijera que vamos a hacer un proyecto de cara a poder enfocar los recursos de los entes territoriales en la creación tecnológica de, se podría decir, ecoturismo, digamos lo que no está contemplado en el plan de desarrollo. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo lo va a ejecutar si de orden nacional no hay una destinación específica para ese rubro? El alcalde municipal o el gobernador no podría tener desarrollo de una línea que bajo el principio de legalidad no esté presupuestada en la ley principal del plan de desarrollo. Pero indiscutiblemente, los otros principios son de igual trascendencia o de igual importancia. ¿Por qué cito que legalidad es el más relevante? Porque lo que no se encuentre en el plan de desarrollo, pues no podría ser bajado a nivel territorial. La unidad presupuestal, por el contrario, es donde ya se fija la aplicación parcial de esos ingresos y gastos previamente planeados. Por eso la planificación es el tercer principio que debe tener una relación de lo que planeé, lo que presupuesté y y yo le agregaría lo que ejecuté. ¿En dónde? Lo que terminé haciendo ejecución en ese año o anualidad. Miren cómo uno te va llevando a otro principio y a otro principio. Cuando hablamos de la universalidad, hablamos de que indiscutiblemente no podemos hablar de gastos dispersos que no tengan relación con la vigencia y con el ente territorial y el objeto del ente territorial. O sea, no puedo yo en educación hacer ejecución de recursos que tienen que ver con obras públicas, porque para eso está el presupuesto asignado a obras públicas. O el de obras públicas presentando o ejecutando presupuestos de competitividad que tiene que ver con emprendimiento. Entonces, hay una universalidad del presupuesto, pero que esos gastos deben estar previamente planeados y presupuestados. En cuanto a la unidad de caja, tiene que ver con ese recaudo unificado de lo que se planeó en cuanto a rentas y recursos de capital. O sea, es lo que termina siendo la fuente de ingresos para que ese ente territorial tenga recursos de orden municipal como los de orden central, porque tienen dos fuentes. Una que bajan desde orden central, desde los ministerios, y otra que termina siendo el recaudo normal de los entes territoriales. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la rendición de cuentas del municipio donde yo laboro. Dentro de esa distribución de la planeación del plan de desarrollo territorial para este año, la alcaldía municipal destinó que el 92% de sus recursos propios, o sea, del recaudo de sus recursos propios, va a ser para inversión. Lo que quiere decir que en ese totalidad de los gastos, solo el 8% va a ser para nómina o para gastos administrativos. Entonces, vean cómo esa relación de proyección que está en el plan nacional, en el plan territorial de desarrollo,
termina siendo una unidad de caja y una universalidad, y por eso todos los principios son importantes, pero termina concretando transversalmente dos principios. La programación integral, fundamental cuando les digo que debemos planear y contemplar cómo vamos a hacer esos gastos de inversión. En este caso, el ente territorial donde yo laboro dijo que el 92% de ese presupuesto lo va a gastar, pero hizo una programación de esa inversión por los 12 meses. Los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión los dividió, logrando determinar que el 92% va a ser para inversión y el otro 8% va a ser correspondiente a el funcionamiento. Por otra parte, en el tema de especialización, tiene que ver en que se refiere a lo que efectivamente se programa. ¿En cuanto a qué? En cuanto al objeto que se va a cumplir y el fin programado. Cuando nosotros planteamos un proyecto, nosotros le colocamos nombre del proyecto, colocamos el objetivo del proyecto, la población que va a ser objeto de beneficio de ese proyecto y el impacto. Pero ese impacto debe tener una especialidad. Por eso decimos, si es educación, pues va en el rubro de educación. Si es bilingüismo, va en bilingüismo. Si tiene que ver con obras públicas, va en obras públicas. Si tiene que ver con SISBEN, va en SISBEN. Esa categorización tiene que ser determinada. No quiere decir que yo voy a coger recursos de sistema de salud y me los voy a llevar para emprendimiento. O que estoy con recursos de obras públicas y me los voy a llevar para comunicaciones. Entonces, en este orden debe tener un fin programado previamente planeado. Indiscutiblemente, el presupuesto nacional es inembargable. El Estado colombiano no podrá autoembargarse o que un tercero venga a embargar las rentas del presupuesto. La coherencia, por el contrario, macroeconómica, tiene que ver con esas metas que se proponen en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Banco de la República con respecto a dónde queremos llegar en las metas macroeconómicas. Definir a través del Departamento de Planeación Nacional, cuando el DANE y todos presentan esas proyecciones a los últimos 4 años, cómo vamos nosotros a empezar a encauzar el recaudo y el manejo del dinero del Estado. Y por supuesto, indiscutiblemente, que tengamos el principio de sostenibilidad y estabilidad fiscal, que quiere decir que la evolución a largo plazo permita que el Estado colombiano no termine en la quiebra absoluta y en la ley 500 e intervención y sobreendeudado, sino que cada vez sea progresivo. ¿Progresivo qué? Progresivo y sostenible fiscalmente por los recaudos que así recibe. En este orden de ideas, permítanme, nosotros en el sistema presupuestal tenemos un plan financiero que permite planificar cómo se va a utilizar a mediano plazo, en este caso, recuerden que tiene información de un año, cómo lo vamos a usar en mediano plazo y a través de qué va a ser la fuente de financiación. Una fuente de financiación de efecto cambiario, monetario o fiscal, donde se prevén en ese plan financiero cómo van a ser nuestros ingresos. Entonces, los entes territoriales en esta presentación de planes de desarrollo indicaban que nuestros ingresos se proyectan para poder cumplir un 32 o aumentar un 32% de recaudo. Nuestros gastos vamos a tratar de disminuirlos porque en el plan de desarrollo está el tema de austeridad y eso implica que va a bajar. Eso se convierte en el famoso POAI, que es el Plan Operativo de Inversión, que tiene presupuestos anuales de ingresos y de gastos. Pero ese plan operativo anual de inversiones, yo les manifestaba que ya tiene doliente. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el Departamento Nacional de Planeación pide que cada ente diagnostique, evalúe y a su vez controle la administración. ¿A través de qué? Antes se hacía muy bonito. Todos decían que cumplían, todo lo hacemos, no tenemos dificultad, no hay ningún inconveniente. Ahora no. Ahora ese POAI, los ministerios lo están solicitando con evidencias y con la persona responsable. ¿Por qué? Porque el Departamento de Planeación Nacional, a través de este Consejo Nacional de Política Económica y Social, denominado COMPES,
tenía unos proyectos maravillosos, pero en el territorio eso no se veía ejecutado. Ellos empezaron a través de esas comisiones económicas a solicitar que empiecen a tener rostros visibles la ejecución de esas metas. ¿Rostros visibles a través de qué? Me dirán. A través de la determinación funcional del responsable. ¿Y a través de qué? De evidencia, bien sea en foto o en video, del cumplimiento de eso que me plasmas en plan operativo. Es como pensar en que yo escribo un poema o una proyección a 10 años, pero no evalúo si yo la cumplí o si llegué a la meta que quería. Es lo mismo. El plan operativo anual de inversiones, yo proyecto las necesidades, diagnostico, ejecuto un proyecto, pero tengo que mirar si lo cumplí o no lo cumplí porque los recursos indiscutiblemente bajaron. De ese modo, el plan operativo anual de inversiones termina siendo un instrumento de medición fundamental. Ahora, ¿de qué se compone ese presupuesto general de la nación? Hay unos presupuestos de ingresos y rentas que proyectan cómo vamos a tener ingresos corrientes, contribuciones para fiscales, fondos especiales y recursos, y también los ingresos de establecimientos públicos. Pero también hay algo que nosotros en lo privado siempre hemos dicho, el gasto, el gasto, el gasto, en este caso se llama ley de apropiaciones. Esa ley de apropiaciones es cómo voy a ejecutar los recursos que programé a través de esos planes, programas y proyectos que presenté como viables para poder ejecutar mi política pública. Por el contrario, ese PAC o plan anual mensualizado de caja les permite establecer cuál va a ser el compromiso de pago, cómo va a ser la distribución mensualizada, estableciendo los montos máximos por año, y ahí es donde viene el tema de que en muchos entes territoriales, y bueno, vamos al tema de las escuelas y entes territoriales, en el mes de septiembre, octubre, ese plan mensualizado quedó lindo en números, pero los municipios no tienen dinero para poder subsistir esos últimos 3 meses. Lamentablemente, las proyecciones son hermosas, pero la ejecución camina por senderos diferentes. Entonces, ahí encontramos que el PAC entonces se presupuesta con una vigencia y a su vez debe estar aprobado por el CONFIS, que es el Consejo Superior de Política Fiscal. Vamos bien, ¿cierto? No quiero sentirme en un monólogo que todos se me durmieron. Cuéntenme. ¿Vamos bien, mis queridos? Señora, vamos bien, acá escuchándola. Perfecto. Sí, señor. Ahora bien, quiero que le presten mucha atención a estos indicadores presupuestales porque van a ser necesarios para la actividad que van a realizar. Dentro de los indicadores presupuestales, nosotros buscamos, obviamente, medir cualitativa y cuantitativamente. Contar con la información precisa, y ahí viene el tema de que muchos entes territoriales ni siquiera la tienen publicada. Y si nos vamos a mirar las páginas de la Contaduría General de la Nación en el CHIF, hay informes y me quedé sorprendida hasta el 2016, hasta el 2022. Son los últimos informes. O sea que 2023 no está publicado nada. 2018, 16, unos 17, pero la verdad es que los entes territoriales no están cumpliendo con el principio de publicidad. Debemos determinarlos y estar disponibles para poder medirlos. Determinarlos cómo, mirar cuáles son los avances del proyecto. ¿Por qué? Porque el presupuesto en ocasiones no se ejecuta total. O sea, cuando hablamos de presupuestos a mediano plazo, puede haber una obra que demore 3 años. Entonces, vamos a tener porcentajes del 20, del 50, hasta llegar al 80 y el 100 en el momento en el que los midamos. Deben ser válidos porque tenemos que tener la oportunidad de medirlos. Precisos porque indiscutiblemente no podemos hablar de un rubro que se gastó en un proyecto, pero realmente estaba destinado para otro. Confiables porque el indicador de la medición presupuestal tiene que ser preciso. Nosotros no podemos estar rogando a un ente territorial a que nos facilite la información. ¿Y cómo se calcula? A través de estas fórmulas que son las que ustedes van a usar para poder entender
cómo esos indicadores de presupuesto de ingresos son los necesarios. Pero también existen unos rubros que le van a dar también unos indicadores presupuestales para poder entender cómo han sido los gastos de funcionamiento, cómo se han dado los gastos de inversión, cómo hemos cumplido con los compromisos presupuestados, cómo tenemos obligaciones contraídas, cómo logramos pagar totalmente. Entonces aquí viene la sostenibilidad de los entes territoriales cuando tienen un nivel de endeudamiento demasiado alto. ¿Cómo cumplimos? Si cumplimos los compromisos, todo eso se mide a través de estos indicadores. Este del indicadores de PAC, aunque no lo van a tener en la actividad, también los dejo ahí para que ustedes entiendan un poco cómo de una manera u otra en todo el proceso de planeación mensualizado, de ese plan de caja mensualizado, ustedes pueden entender si estamos y salvaré la patria cuando diga jineteando los recursos de un mes a otro, gastándomelos en lo que no corresponde, porque esto te permitirá entender cuál es el flujo de caja mensualizado del ente territorial. Ahora, ya hemos visto, y lo hemos visto en todo el desarrollo de la asignatura, todos los entes que participan de la manera cíclica en que el presupuesto empieza con un presupuesto nacional de desarrollo que se refleja en las directrices de la política macroeconómica, pero que a su vez no desconoce la política cambiaria, monetaria y crediticia del Banco de la República cuando hay inflación o cuando, por el contrario, hay devaluación del peso. Pero esto no desconoce lo que sí se da en los entes territoriales, que es todo esto que ustedes ven acá en el sistema presupuestal, que es cuando los entes territoriales, a corte de los primeros meses, presentan un plan financiero acorde con este decreto para ejecutar los recursos, pero que van a tener un plan operativo anual de inversiones que está delimitado en ese artículo 8 de ese mismo decreto y que finalmente tiene el asidero en lo que nos acuñe o nos convoca en esta reunión, entender un poco que ese presupuesto anual tiene que tener todo el cumplimiento del decreto que nunca lo van a olvidar, 111 del 96, les permite a ustedes entender la estructura de ese presupuesto general de la nación. Las entidades entonces tienen la facultad o tienen la obligación de presentar ese presupuesto y a su vez determinar hasta dónde van a ser los ordenadores del gasto para poder desarrollar. Cuando hablamos cómo se relaciona el presupuesto de la contabilidad del sector público, es lo que yo les decía al principio. Para mí el fundamento es entender el presupuesto para poder determinar qué es la base fundamental, permítanme, que es la base fundamental de la ejecución de cada ente territorial. O sea, el decreto 111 viene siendo el mecanismo que utilizan todos los ordenadores de gasto. Entonces viene el tema de que las instituciones, por ejemplo, en el campo en el que yo me muevo, las instituciones educativas y los rectores deben conocer este decreto 111 para poder decir, ¿puedo o no puedo hacer uso del recurso en esta vigencia? Porque ellos también presupuestan, los colegios también presupuestan. Los hospitales también hacen presupuesto, o sea, todas las entidades que tengan carácter público hacen presupuesto. La implementación de este régimen de contabilidad pública está delimitado en la resolución 357 del 2007 y se implementa entonces el plan de cuentas que da la necesidad de entender cómo a través de esa planeación y presupuesto se ejecutan los proyectos. Por el contrario, entonces, la resolución 413 del 16 de diciembre del 2011 ya habla puntualmente de las cuentas. Vamos a mirar acá un momento, permítanme. Yo miro acá. Entonces, espérenme, ¿por dónde quedé? Quería corroborar algo aquí. Cuando hablamos de la relación entonces del presupuesto con esa misma contabilidad del sector público, podemos entender en este cuadro maravilloso que es fuente de Contaduría General de la Nación, habla cómo el Estado
a través de los proyectos o los bancos de proyectos y el plan de desarrollo logra establecer líneas específicas para la ejecución en los territorios. Si ustedes se dan cuenta, este plan de desarrollo tiene 3 rubros. Un plan estratégico, que es cómo lo vamos a conseguir. Un plan de inversiones públicas que denota un anual de inversiones y un operativo de inversiones que va a dar lugar a las rentas o los ingresos que va a tener y los gastos de funcionamiento. Pero además de eso debe tener fuentes de financiación. Ustedes me dirán, pero fuentes de financiación son el mismo Estado. No, las fuentes de financiación también pueden venir de orden financiero, de orden de cooperación, de orden de entidades privadas que hacen ajustes o hacen aportes en especie. Entonces las fuentes de financiación pueden ser múltiples. Y finalmente esto se concreta en lo que nosotros nos adolece, que es el estado de estos informes de gestión, de resultados, de situación financiera, y que reflejan ese proceso previo de planeación y presupuesto. El plan financiero, entonces, ¿qué contiene? Todos los ingresos, tributos, transferencias y créditos, que a su vez se constituyen en lo que nosotros denominamos siempre en ingresos. Pero ese presupuesto no está solo, tiene unos activos, tiene unas cuentas de planeación de presupuesto y unas rentas por cobrar que determinan ese flujo que se refleja en esos ingresos. Por el contrario, en el plan de inversiones, que también hace parte de este macroproceso, se encuentra entonces un presupuesto de gastos que tiene en cuenta funcionamiento, servicio de deuda e inversión, que se ve reflejado también en la manera en que administra esos pasivos, permítame doy ingresos, esos pasivos en los entes territoriales. Eso da lugar a un estado de actividad de ingresos, gastos y costos, por supuesto, en cuanto al patrimonio. Parece que le di tiempo de 2 horas y me sale que va a cerrar. El presupuesto público, entonces ya hablamos de que el principio de legalidad es fundamental para poder entenderlo, pero que a su vez este rubro requiere una programación presupuestal. Una aprobación que la hace ¿quién? Y lo dije hace un momento. ¿Quién aprueba el presupuesto? Vamos a ver si están. ¿Quién aprueba el presupuesto? No me digan que se les olvidó. Cuando los alcaldes y los gobernadores presentan el plan de desarrollo, digamos, alcaldes, ¿a quién le presentan? Vamos a ver si se me durmieron. Los alcaldes o los gobernadores. El legislativo, son aprobados por el legislativo. Correcto. ¿Qué serían? ¿Cómo se denominan lo de los alcaldes? Los concejales. Concejales. Y entonces en gobernadores sería. La asamblea. Correcto, correcto, así es. Ellos son los que hacen esa aprobación presupuestal, los que permiten también el nivel de endeudamiento cuando existen proyectos macro que requieren una modificación presupuestal en el transcurso del año. Vemos entonces que muchos alcaldes presentan nuevas propuestas para endeudamientos que van a modificar el presupuesto y que deben ser aprobados por el legislativo, o sea, nuestros honorables concejales y nuestros honorables asambleístas. Esto permite que las entidades territoriales cumplan con esos artículos 353 y 109 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, el EOP. En primera medida, entonces, tenemos que el presupuesto nacional de orden, se podría decir, el Estado, presenta a las ramas del poder para poder aprobar ese presupuesto, que eso ya lo tenemos fijo, ya nosotros tenemos un plan de presupuesto anualizado que permite que el ministerio y las contralorías hagan una revisión, pero que a su vez en un segundo nivel empieza a bajar el dinero a los territorios. ¿A través de qué? De metas financieras para cada uno de los sectores.
Por eso encontramos que, por ejemplo, en el rubro de educación es un rubro que está bastante marcado por este gobierno y que tiene grandes avances. Tenemos el famoso problema del Ministerio de la Igualdad, que también tiene unos rubros importantes, y así van desglosando cada uno de los ministerios para poder determinar qué tan viable fue la aprobación de recursos para ellos. Por otra parte, ese presupuesto general de la Nación, les decía hace un momento, tiene un presupuesto de rentas que tiene que ver con todos los ingresos. Pero hay uno que ya no se les va a olvidar nunca más, que en lo público no se habla de gastos, sino de ley de apropiaciones, porque apropian o determinan en dónde va a tener la autorización del uso del recurso. Si va a ser para funcionamiento, si va a ser para servicios de deuda y si va a ser para gastos de inversión. Aquí en esta ley de presupuesto de apropiación, o la ley de apropiaciones, les quiero decir que el gobierno nacional, no sé si escucharon, que determinó que ya los servidores públicos no tendrán un incremento progresivo. ¿Sí lo escucharon? ¿Escucharon la normativa que decía que ya todos tenían el mismo incremento y no podrán aumentar superior a los valores del tope de orden de función pública? ¿Sí lo escucharon? ¿O para ustedes es desconocido el tema? No, profe, yo no la he escuchado. Bueno, les explico. El gobierno nacional en su política de austeridad determinó que por los últimos, y lo colocó casi prácticamente a largo plazo, lo colocó a 2 años, a 5 años y a 10 años, que no se podrán hacer incrementos superiores ni siquiera por orden de sindicatos para poder aumentar más de lo que el gobierno nacional determine. Por eso muchos de los profesionales y los técnicos no tendrán incrementos salariales en este año, sino solo lo que determine el Departamento de Planeación Nacional. Antes, nosotros incrementábamos el valor que se discutía a nivel nacional y se hacía un incremento adicional a través de qué? De los sindicatos en los entes territoriales. Entonces, esas prebendas mejoró o disminuye en austeridad ese gasto de funcionamiento. Entonces determinó que muchos de los que, ese es otro tema, que llegaron al piso, o sea, llegaron al valor máximo legal, no podrán tener incrementos superiores. O sea que bajo el principio de austeridad, esa ley de apropiaciones, bajo una política nacional en los entes territoriales, está llegando a tal punto que los entes no podrán incrementar salarios más de lo permitido por un término superior a 5 y 10 años. Entonces, los que ya llegaron al tope, ese será su salario más el incremento del 3 o el 4, lo que se determine anualmente. Pero de resto quedamos con el mismo. Correcto. Eso, en principio, de la ley de apropiación y el plan de desarrollo nacional, que en principio de austeridad busca equilibrar los salarios de los servidores públicos sin que incrementen en el mismo orden que incrementan los ingresos. Los ingresos sí, indiscutiblemente vamos a tener cada vez más, valores a pagar o erogaciones. Cuando hablamos que los informes financieros tienen una etapa estructural, indica que esas etapas de ejecución deben tener inicialmente una expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal denominado CDP. Si no tiene CDP, no podrá tener un proceso de viabilización para poder pagarlo. El CDP es el fundamento que garantiza que hay una apropiación presupuestal determinada para el compromiso al que se suscribe el ente territorial. Además de eso, ya lo que nosotros llamamos la causación o el registro, se denomina aquí registro presupuestal, que es el perfeccionamiento de esa apropiación, garantizando de que no se vaya a ir para otro lugar, o sea, que no la gasten en lo que no corresponde. Además de esto, si al 31 de diciembre no se cumplen esos compromisos, se constituye una reserva presupuestal y esa obligación queda pendiente para pagar en la siguiente vigencia.
o sea que yo constituyo una obligación con un tercero, no la alcancé a ejecutar, queda en la fiducia para poder pagar en la siguiente vigencia. Pero no podemos desconocer de que tenga un CDP. O sea, yo no puedo andar a la loca, y me perdonan la palabra, haciendo contratos si no tengo una partida presupuestal o un CDP con disponibilidad. Por eso también muchos entes territoriales se encuentran negociando la posibilidad de disminuir los rubros que se usan en gastos de funcionamiento porque no tienen presupuesto para cubrir. Por la ley de austeridad no les llegó presupuesto para poder cubrir eso. Finalmente, en esa estructura del presupuesto, el plan anual mensualizado es el que determina cómo podríamos nosotros hacer la ejecución de esos dineros mes a mes. Aquí es la misma parte. Esto también ya lo miramos, que tiene que ver, es la misma representación del plan financiero y el plan de inversiones. Aquí este también ya lo vimos, es otra manifestación de la relación del presupuesto, también ya lo revisamos. Ahora veamos cómo corresponde ese control interno en la contabilidad del presupuesto del sector público. Tenemos inicialmente un control financiero y económico que es determinado por ese Departamento Nacional de Planeación y que tiene control político en el Congreso. Y entonces encontramos que los honorables congresistas citan a los ministros a que presenten o rindan informe y cuentas sobre el uso del presupuesto por sus ministerios. De otro lado, encontramos que la Contraloría General de la República ya empieza a hacer investigaciones de orden territorial y departamental para poder mirar cómo ese presupuesto tiene ejecución en lo que efectivamente se planeó y se programó. Ya dijimos también que tienen un control político cuando le hacen la remoción de los ministros por el no incumplimiento de los procesos.